Me llamo Alicia y, a mis 35 años, por fin terminé mi maestría después de 5 años pesadísimos de clases nocturnas, trabajando de tiempo completo y criando a 2 hijos. Debería haberme sentido orgullosa al estar de pie en ese escenario, pero lo único que veía eran 5 asientos vacíos en la audiencia, apartados para mi familia que nunca se presentó. Abracé mi diploma, rodeada de graduados celebrando con los suyos, y aún así me sentía completamente sola. Mi logro significaba todo para mí, pero al parecer nada para ellos. El verdadero golpe vino después de la ceremonia, cuando mi celular se encendió con un mensaje urgente de mi esposo. Si alguna vez te has sentido traicionada por las personas que se supone deberían ser tus mayores apoyos, cuéntame desde dónde me estás viendo. Dale like y suscríbete para unirte a esta comunidad que entiende que la decepción familiar duele más que cualquier otro tipo de dolor. Durante 12 años estuve casada con Nathan, un desarrollador de software de 37 años que trabajaba en una empresa de tecnología en Seattle. Juntos tuvimos 2 hijos, Ethan, nuestro hijo de 14, que pasaba por esa típica etapa adolescente en la que los papás resultan un estorbo, y Sofía, nuestra hija de 11, cada vez más interesada en su vida social. Vivíamos en una casa modesta de 4 recámaras en los suburbios, nada lujoso, pero cómoda, con un pequeño patio trasero donde los niños podían jugar los pocos días soleados que ofrecía la ciudad. Yo trabajaba en Franklin Financial Services, una firma de inversiones de tamaño medio, donde llevaba casi 9 años. Mi empleo como analista financiera era muy demandante, muchas veces de más de 50 horas a la semana, sobre todo en temporada de impuestos o cuando los clientes importantes necesitaban reportes. Yo era buena en lo que hacía, precisa con los números y paciente con los clientes difíciles. Pero año tras año veía como mis compañeros hombres, con menos experiencia, recibían ascensos antes que yo. Necesitas más credenciales, me decía mi jefe en cada evaluación de desempeño. Un título en finanzas está bien, pero todos lo tienen. Si quieres subir a la gerencia, necesitas una maestría. Después de que me negaran la promoción por tercera vez, tomé una decisión, conseguiría esa maestría en administración de empresas, costara lo que costara. La universidad al otro lado de la ciudad ofrecía clases nocturnas para profesionales que trabajaban. Serían 5 años de estudio a medio tiempo, pero pensé que valía la pena invertir en mi futuro. Lo que no anticipé del todo fue lo duro que sería el ritmo. Me levantaba a las 5:30 de la mañana para preparar el desayuno y las loncheras de los niños. Luego trabajaba toda la jornada y, 3 noches a la semana, corría a clases de 6 a 9 de la noche y regresaba agotada, contrastes en el fregadero y tareas de los niños que aún había que revisar. Los fines de semana, en lugar de descansar, me encerraba horas en el estudio de la casa para terminar tareas, mientras Nathan llevaba a los niños a partidos de fútbol o a fiestas de cumpleaños. Mamá siempre está estudiando, escuché una vez que Ethan se quejaba con su papá. Ya nunca tiene tiempo para nosotros. Sus palabras me dolieron, pero traté de justificarlas, esto era temporal, era por nuestro futuro. Cuando tuviera mi título y el ascenso que vendría con él, tendríamos más estabilidad económica, tal vez incluso lo suficiente para ese viaje familiar a Disney World que los niños llevaban años pidiendo. Mi relación con mi hermano Derek complicaba las cosas aún más. 3 años mayor que yo, con 38, Derek siempre había sido el hijo dorado de la familia. Él tenía un negocio inmobiliario muy exitoso, vivía en una casa frente al agua y, como soltero sin hijos, disfrutaba de la libertad de viajar por todo el mundo y darse gustos caros como la vela y la colección de vinos. Nuestros papás, que vivían a 2 estados de distancia en California, nunca escondieron su preferencia por él. Cuando éramos niños, iban a todos sus partidos de fútbol americano, pero casi siempre se perdían mis competencias académicas. Ya de adultos, dejaban todo para ayudar a Derek a remodelar su cocina, pero siempre encontraban excusas cuando yo necesitaba que cuidaran a los niños durante mis exámenes finales. Tu hermano simplemente es más divertido de tratar, me dijo una vez mi mamá cuando la enfrenté por esa diferencia. Tú siempre estás tan seria y ocupada con tus responsabilidades. La ironía no se me escapaba, ser responsable parecía jugarme en contra. A pesar de esas frustraciones, seguía adelante con mis estudios. Escribía ensayos después de que los niños se dormían, muchas veces hasta la 1 o 2 de la mañana. Repasaba tarjetas de estudio en mis descansos del trabajo. Sacrifiqué vacaciones, usando ese tiempo para adelantar tareas. Cuando los amigos nos invitaban a fiestas o escapadas de fin de semana, casi siempre decía que no, porque sabía que necesitaba esas horas para la escuela. Nathan me apoyaba al principio,
haciéndose cargo de algunas cosas en la casa y animándome cuando me sentía rebasada. Pero conforme pasaron los años, su paciencia empezó a agotarse. ¿Cuánto más va a durar esto?, me preguntaba. Los niños casi no te ven. Yo lo tranquilizaba, solo 2 años más, luego 1 año más, luego unos meses más. Para cuando por fin se acercaba mi graduación, nuestro matrimonio ya estaba desgastado. Nos seguíamos queriendo, pero la distancia entre nosotros era evidente. Nathan había creado sus propias rutinas y círculos sociales, llevaba a los niños a eventos comunitarios o a visitar a sus papás sin mí. Yo me había perdido tantas cenas familiares, presentaciones escolares y salidas de fin de semana que se volvió normal que funcionaran sin mi presencia. Por eso la ceremonia de graduación significaba tanto para mí. No era solo por el título ni por las oportunidades de crecimiento profesional que vendrían. Era la oportunidad de mostrarle a mi familia, sobre todo a mis hijos, que todos esos sacrificios habían tenido un propósito. Quería que me vieran cruzar ese escenario, que se sintieran orgullosos de su mamá, que entendieran que las mujeres podemos seguir estudiando en cualquier etapa de la vida. Yo necesitaba ese momento de reconocimiento, esa celebración compartida que hiciera que los últimos 5 años de cansancio valieran la pena. Cuando me gradúe, quiero que todos estén ahí, le dije a Nathan unos 6 meses antes de terminar el programa. Tú, los niños, mis papás, incluso mi hermana Melissa desde Phoenix. Va a ser un gran día para todos nosotros. Él asintió y me apretó la mano. Claro, amor. No nos lo perderíamos por nada del mundo. Qué vacías sonarían después esas palabras. 6 meses antes de la ceremonia de graduación, empecé a planear con detalle lo que imaginaba sería uno de los días más importantes de mi vida. La universidad había mandado un correo con toda la información, incluyendo el número limitado de boletos que cada graduado recibiría. Enseguida pedí el máximo permitido, 6 boletos, uno para Nathan, Isen, Sofía, mi mamá, mi papá y mi hermana Melissa. Llamé a mis papás en California para darles la fecha, y ellos la anotaron en su calendario. Haremos lo posible por ir, cariño, me dijo mi mamá con ese tono que ya dejaba ver que quizá tenía otras prioridades. Aún así, me mantuve optimista. Era mi graduación, después de todo. Seguramente le darían la importancia que merecía. Después contacté a Melissa, que vivía en Phoenix con su esposo y sus 3 hijos. A diferencia de mis papás, ella sí parecía genuinamente emocionada por mí. Estoy súper orgullosa de ti, hermana, me dijo. Trabajar de tiempo completo, criar a los niños y encima sacar una maestría, eres una súper mujer. Reservaré mi vuelo la próxima semana. Con la asistencia de la familia aparentemente asegurada, me enfoqué en la celebración. Investigué restaurantes cerca de la universidad y encontré uno italiano muy recomendado, Vissimo, que podía recibir a un grupo de 8 personas. Era caro, casi $300 por la reservación, pero era una ocasión única en la vida. Pagué el anticipo sin pensarlo. Como mis papás viajarían desde otro estado, también les reservé una habitación en el Marriott del centro, usando los puntos que había acumulado en viajes de trabajo. Todo estaba saliendo perfecto, y por primera vez me permití sentir emoción en lugar de estrés al pensar en la escuela. 2 meses antes de la graduación, me di el lujo de comprarme un vestido nuevo, un sofisticado azul marino, entallado, con discretos detalles de encaje, que luciría elegante bajo la toga, pero también hermoso para la cena después. Agendé citas para peinado, maquillaje y manicure la mañana de la ceremonia. Eran lujos a los que casi nunca me daba el gusto, siempre poniendo primero los gastos de la familia, pero quería verme y sentirme lo mejor posible en ese día tan especial. Mamá, te ves bonita, me dijo Sofía cuando me probé el vestido en casa, como cuando tú y papá se casaron en esas fotos. Su comentario me sacó lágrimas. No recordaba la última vez que me había arreglado para algo que no fuera un evento de trabajo. La rutina diaria de tantas responsabilidades había dejado poco espacio para la vanidad personal. 3 semanas antes de la graduación apareció la primera señal de problemas. Derek me llamó para ponerse al día, algo que hacía de vez en cuando, solo cuando se acordaba de que tenía hermana. Después de unas preguntas superficiales sobre mis estudios, soltó la bomba. Por cierto, voy a hacer una carne asada enorme en mi casa el 15 de mayo. Acabo de instalar una cocina al aire libre y quiero estrenarla. Deberían venir. A los niños les va a encantar la alberca. Sentí un vuelco en el estómago.
Derek, ese es el día de mi graduación. Se los dije a todos hace meses. Hubo un silencio incómodo en la línea. Ah, cierto. Se me olvidó, ¿no puedes mover tu graduación para otro fin de semana?, preguntó con total indiferencia. Perdón, ¿puedes cambiar tú la carne asada?, le dije, tratando de mantener la calma. No, la verdad no. Ya invité como a 30 personas, incluyendo clientes que solo estarán en la ciudad ese fin de semana. Pero oye, ¿a qué hora termina tu ceremonia? Igual y puedes pasar después, respondió, sin darle importancia. Sentí como me subía la presión. La ceremonia es a las 2 de la tarde y seguramente se alargará hasta las 5. Después tenemos reservación para cenar. Pero ese no es el punto. Se supone que mi familia debe estar en mi graduación. Ya, Alicia, dijo Derek con ese tono condescendiente que perfeccionó desde niños. Es solo una graduación. Ya tuviste una cuando sacaste la licenciatura. Esto es nada más un papelito que dice que tomaste unas clases extra. Me quedé sin palabras. ¿Un simple papel? 5 años de sacrificio reducidos a unas clases extra. Antes de que pudiera contestar con puras groserías, Derek siguió hablando. Mira, mamá y papá van a venir a mi carne asada. Ya confirmaron. Y también traerán a la tía Susan y al tío Joe, que están de visita desde Florida. Sabes que casi nunca los vemos. En ese momento sentí que la sangre me hervía. ¿Les dijiste a mamá y papá de tu carne asada antes de consultar conmigo la fecha, aún sabiendo que mi graduación ya estaba programada? No pensé que fuera tan importante, contestó a la defensiva. Tienes 35, no 22. No es como si fuera tu primera graduación. Discutimos por otros 10 minutos, con Derek negándose a ceder y yo cada vez más alterada. Cuando colgué, estaba temblando de coraje y conteniendo las lágrimas. De inmediato marqué a mi mamá, con la esperanza de que entendiera y priorizara mi graduación. Mamá, Derek organizó una carne asada el mismo día de mi graduación. No pueden ir allá en lugar de venir conmigo. Su respuesta fue desesperantemente diplomática. Ay, qué mala suerte con la fecha, ¿no pueden reprogramar alguno de los 2 eventos? No, mamá. La universidad no cambia las ceremonias por personas individuales. Esto lleva planeado 1 año. Te lo dije hace 6 meses. Bueno, es que está difícil, suspiró. Tus tíos vienen desde Florida y sabes que a tu papá le encantan las carnes asadas de Derek, ¿no podemos ir a los 2? A partir de ahí la conversación se fue en picada, con mi mamá insinuando que yo estaba siendo egoísta por no comprender el deseo de la familia de asistir a ambos eventos, como si fuera físicamente posible por los horarios y la distancia. Esa misma tarde, llorando, le conté todo a Nathan, esperando su apoyo incondicional. Él me escuchó con atención, acariciándome la espalda mientras le hablaba de mi dolor y decepción. Tu familia siempre ha sido así, me dijo en tono tranquilizador. Pero oye, igual nos vas a tener a nosotros echándote porras. Yo y los niños seremos tu porra personal. Eso es lo que de verdad importa, ¿no? Sus palabras me tranquilizaron un poco. Tenía razón. Mientras mi familia más cercana a mi esposo y mis hijos estuviera ahí para apoyarme, podía sobrellevar la predecible preferencia de mis papás por Derek. Al final, Nathan y los niños habían visto de cerca todo, las desveladas, el estrés, los dolores de cabeza, los eventos familiares que me perdí. Ellos entendían lo que significaba este logro para mí. Prométeme que ustedes 3 van a estar ahí, le dije mirándolo a los ojos. Pase lo que pase. Te lo prometo, Alicia, respondió Nathan, besándome la frente. Nada nos podría alejar de ti. Yo quería con todas mis fuerzas creerle. El día antes de la graduación llegó con prisas de último minuto. Fui a recoger la toga y el birrete a la librería de la universidad y los colgué con cuidado en la recámara. Pulí mis mejores zapatos, unos tacones negros que se veían profesionales pero lo bastante cómodos para caminar sin tropezar en el escenario. Cargué mi celular y la cámara para asegurarme de tener recuerdos de sobra. Mi emoción venía acompañada de ansiedad. A pesar de las palabras de Nathan, no podía sacudirme la sensación de que algo saldría mal. 2 días antes había recibido un correo formal de mis papás explicando, con un lenguaje exageradamente educado, que asistirían a la carne asada de Derek en lugar de a mi graduación.
Me prometían llevarme a cenar la próxima vez que vinieran de visita para celebrar. Lo leí una vez y luego lo borré sin contestar. Melissa también se bajó de la lista, llamando con genuino pesar en la voz para explicarme que su hijo menor había salido con Marisela, lo que hacía imposible viajar. Entendía perfectamente su situación, pero aún así se sumaba a mi creciente sensación de abandono. Al menos todavía los tengo a ustedes tres, le dije a Nathan mientras preparábamos la cena esa noche. Él asintió distraído, pegado a su celular. Noté que había estado testeando mucho durante el día, pero no le di importancia hasta que sonó mi propio teléfono. Era mi mamá. Alicia, solo quería saber si los niños todavía van a ir mañana a la carne asada de Derek. Está organizando juegos para todos los niños, y Sofía y Isen están en su lista. Casi se me cayó la olla de pasta que estaba escurriendo. ¿Qué? No, mamá. Los niños van a ir a mi graduación con Nathan. Ah, respondió ella, sonando confundida. Fue Derek quien lo dijo. Nathan mencionó llevar a los niños a la carne asada. Habrá varias familias con hijos de su edad, y Derek hasta contrató un salvavidas para la alberca. Se van a divertir mucho más que sentados en una ceremonia larguísima. Las manos me temblaban mientras dejaba la olla y me alejaba de la estufa. Miré a Nathan, que de repente parecía muy concentrado en picar verduras. Mamá, tengo que colgar, dije cortante y terminé la llamada. El silencio en la cocina era insoportable hasta que yo lo rompí. Nathan, ¿por qué mi mamá piensa que tú y los niños van a ir mañana a la carne asada de Derek en lugar de a mi graduación? Él evitó mirarme a los ojos. Tal vez le mencioné a Derek que los niños preguntaban por la fiesta. Escucharon lo de la alberca y los juegos por sus primos. ¿Y le dijiste que los ibas a llevar sin consultarlo conmigo primero? Nathan por fin levantó la mirada, con una mezcla de culpa y desafío en la cara. Alicia, sé razonable. La ceremonia van a ser 3 horas de estar sentados mientras leen cientos de nombres. Los niños se van a aburrir muchísimo. Así que en lugar de enseñarles a apoyar a la familia y a celebrar los logros, ¿les estás enseñando que la diversión siempre va primero? Mi voz empezaba a subir a pesar de mis intentos por mantener la calma. Esta graduación representa 5 años de sacrificar tiempo con ellos para construir un mejor futuro para todos nosotros. ¿No crees que es importante que vean que el esfuerzo vale la pena? Nathan soltó un suspiro pesado. Claro que sí. Pero los niños de verdad quieren ir a la carne asada. Isen no ha dejado de hablar de nadar con sus primos, y Sofía se enteró de que su amiga Yasmín, la del fútbol, también va a estar. Derek invitó a toda su familia. ¿Entonces qué me estás diciendo?, pregunté, aunque ya sabía la respuesta. ¿Qué prefieres llevar a nuestros hijos a una carne asada en lugar de ver a su madre graduarse con honores? ¿No podemos llegar a un punto medio?, sugirió Nathan, con ese tono irritantemente razonable. Tal vez yo lleve a los niños a la carne asada y luego nos vemos contigo en el restaurante para celebrar. O puedo ir yo solo a la ceremonia y después paso por ti, dejando a los niños en casa de Derek. Lo miré incrédula. ¿Te escuchas? Esto no es una negociación de trabajo. Se trata de estar conmigo en uno de los días más importantes de mi vida. Estás siendo dramática, murmuró Nathan. Es solo una ceremonia de graduación. Solo una ceremonia de graduación. Las mismas palabras exactas que había usado Derek. Como si mi logro fuera algo trivial, una simple molestia dentro de sus agendas sociales. 5 años, Nathan, dije con la voz temblorosa. 5 años de perderme las horas de dormir con los niños, de desvelarme estudiando hasta las 2 de la mañana. De usar cada día de vacaciones para exámenes en lugar de viajes familiares. 5 años aguantando tus quejas por mi ausencia, viendo a los niños sentirse ignorados, cargando con la culpa encima del cansancio. Y ahora que por fin terminó, ahora que quiero un solo día de reconocimiento y apoyo, resulta que todos están demasiado ocupados con una carne asada. Los niños deberían poder decidir por sí mismos, me rebatió. Tienen 14 y 11 años. Claro que van a preferir una albercada en lugar de una ceremonia. Por eso existen los padres, Nathan, para tomar decisiones basadas en valores, no en qué es más divertido. La discusión se intensificó. Isen y Sofía bajaron las escaleras, atraídos por nuestras voces alteradas. Cuando entendieron de que peleábamos, se pusieron, como era de esperarse, del lado de su papá.
Isen soltó que solo a los ñoños les importaban las ceremonias de graduación, y Sofía, entre lágrimas, me preguntó por qué quería arruinarle su diversión. Esa noche me fui a la cama sin cenar, con el estómago revuelto de tanto coraje y tristeza. Nathan se quedó a dormir en el sillón, algo casi nunca visto en nuestro matrimonio. Yo me quedé despierta mirando el techo, preguntándome cómo habíamos llegado hasta este punto. ¿Cómo mi familia se había vuelto tan ajena a mi vida, tan indiferente a mis logros? La ironía me dolía. Yo había estudiado esta carrera principalmente por ellos, para darles un mejor estilo de vida, para ser un ejemplo de determinación. Y aún así, no podían darme una sola tarde de apoyo a cambio. Lloré en silencio contra la almohada, lamentando no solo la decepción que vendría al día siguiente, sino algo más profundo, una desconexión fundamental en la manera en que mi familia y yo valorábamos la vida del otro. El sueño me esquivó hasta la madrugada. En la esquina del cuarto, mi traje de graduación colgaba como un fantasma, símbolo de la celebración vacía que me esperaba. Desperté desorientada después de apenas unas horas de un sueño intranquilo. Por un instante olvidé la pelea de la noche anterior, mi mente, casi por costumbre, se encendió con la emoción del día de la graduación. Pero enseguida la realidad me golpeó, y al estirar la mano hacia el otro lado de la cama, lo encontré vacío y frío. Arrastrándome al baño, me enjuagué la cara con agua fría, tratando de darle algo de vida a mis ojos hinchados y de encontrar aunque fuera un poco de entusiasmo. Al final de cuentas, este seguía siendo mi día, mi logro. No iba a permitir que su ausencia lo arruinara por completo. Abajo, la casa estaba inquietantemente silenciosa. No había olores de desayuno, ni caricaturas en la tele, ni las típicas peleas de los niños. Sobre la barra de la cocina encontré una nota escrita a la carrera. Me llevé a los niños con Derek temprano para ayudar a preparar todo. Intentaremos regresar a tu ceremonia. Felicidades, Nathan. La leí y me cayó como un golpe físico. Ni siquiera un adiós de verdad, solo una ocurrencia de último momento. Apreté la hoja, la arrugué y la aventé al bote de basura. Con manos temblorosas me preparé una taza de café. El reloj marcaba las 9:30 de la mañana. Tenía la cita del peinado a las 10, maquillaje a las 11. La ceremonia empezaba a las 2 de la tarde, y los graduados debíamos llegar a la 1 para formarnos y recibir instrucciones. Con el vacío atorado en el pecho, me obligué a seguir el itinerario. La estilista notó mi ánimo apagado, pero con profesionalismo evitó hacer preguntas cuando no le seguí la plática típica del salón. La maquillista hizo lo posible por cubrir mis ojos hinchados y mi piel pálida, dándome un aspecto pulido que contrastaba brutalmente con lo que sentía por dentro. De regreso en casa, me puse con cuidado el vestido nuevo, acomodé el birrete sobre el cabello recién peinado y subí el cierre de la toga. Frente al espejo de cuerpo completo, me tomé una selfie, forzando una sonrisa, intentando sentir algo más que dolor. La subí a redes sociales con un pie de foto sobre cumplir metas y, por costumbre o quizá por despecho, etiqueté a mi familia. Los comentarios de felicitación comenzaron a llegar de inmediato. Compañeros de trabajo, parientes lejanos, viejos amigos de la prepa, todos expresando orgullo y emoción. Todos, menos los que de verdad importaban. Antes de salir de la casa, le mandé un mensaje a Nathan: ya voy camino a la ceremonia, ¿todavía piensan venir? 3 puntitos aparecieron, desaparecieron y volvieron a aparecer. Al final, contestó, Isen se cayó feo corriendo junto a la alberca. No es nada grave, pero hubo muchos lloriqueos. Quizá lleguemos tarde. Si puedes, guárdanos lugares. Ni me molesté en responder. Los asientos estaban asignados por nombre del graduado, y el área para las familias era de admisión general. No había lugares que guardar, y Nathan lo sabía, había leído el paquete de información que dejé a la vista en la cocina durante semanas. Su mensaje era solo otra excusa barata, otra forma de suavizar el golpe de su ausencia. El trayecto hacia la universidad pasó como en niebla. Estacioné en el abarrotado estacionamiento y caminé hacia el auditorio donde los graduados comenzaban a reunirse. A mi alrededor, los demás recibían abrazos, flores, posaban para fotos con sus familias. Yo bajé la mirada, enfocándome únicamente en encontrar mi lugar en la fila alfabética. Mi celular vibró con mensajes de ánimo, uno de Linda, mi amiga más cercana en el trabajo, y otro del profesor Jenkins, mi maestro favorito,
El mismo que me escribió la carta de recomendación para el puesto de analista senior al que había aplicado. Sus palabras fueron amables, pero al mismo tiempo solo resaltaban el silencio de mi familia. Los graduados entramos al salón principal al son de la marcha de graduación, un mar de togas negras idénticas y birretes cuadrados. Desde el escenario, mis ojos recorrieron el público con la esperanza irracional de ver a Nathan y a los niños entrando tarde. La ceremonia empezó con los discursos del rector, el decano y un exalumno exitoso que habló de perseverancia y de balance entre la vida personal y el trabajo. Palabras que parecían dirigidas justo a mí. Cuando llamaron a mi departamento, me levanté junto con mi fila y esperé a que mencionaran mi nombre. En esos momentos de anticipación tomé una decisión: iba a disfrutar este logro para mí, no para nadie más. Me lo había ganado. Alicia Marie Williams, maestra en Administración de Negocios con honores. Crucé el escenario con la cabeza en alto, estreché la mano del decano, recibí mi estuche con el diploma y pasé la borla del birrete de derecha a izquierda. Hubo aplausos corteses, los mismos que para cada graduado. Ningún grito especial, ningún silbido, nadie coreando mi nombre. Solo el reconocimiento anónimo de extraños presenciando la meta de otra desconocida. Al volver a mi asiento, sentí una calma extraña. El dolor seguía ahí, pero se había endurecido, convertido en una especie de determinación. Pasé el resto de la ceremonia en un estado distante, aplaudiendo de manera automática a mis compañeros, mientras mi mente se adelantaba a lo que vendría, cómo enfrentaría esta traición con mi familia, lo que significaba para mi matrimonio, para mi relación con mis hijos, para mi propio valor personal. Cuando terminó la ceremonia, los graduados salimos al jardín para la tradicional foto grupal y el lanzamiento de birretes. Yo me quedé algo incómoda en la orilla, observando a las familias reunirse, intercambiar flores, descorchar botellas de champaña. Tomé unas cuantas fotos de compromiso con compañeros de estudio, pero me sentía una impostora en medio de tanta alegría. Revisé mi celular compulsivamente. Ningún mensaje de Nathan, ninguna llamada de los niños, nada de mis papás ni de Derek. Abrí mis redes sociales y vi que Derek había subido fotos de su carne asada, etiquetando a mis padres, a Nathan y a los niños. Todos sonriendo, alrededor de una fogata, asando bombones. La hora de publicación mostraba que había sido hace 30 minutos, justo en medio de mi ceremonia de graduación. Algo se quebró dentro de mí, una presa de emociones que había contenido todo el día. Me escondí en un rincón tranquilo detrás del edificio de ciencias y lloré con sollozos feos, desgarradores, que borraron mi maquillaje cuidadosamente aplicado y me dejaron sin aire. Cuando por fin logré calmarme, decidí cancelar la reservación del restaurante. Ya no tenía sentido mantenerla. Mientras buscaba el número en mi celular, apareció un mensaje de texto de Nathan. Tenemos que hablar urgentemente. Justo después noté algo que me heló la sangre: 45 llamadas perdidas de Nathan. Todas en la última hora. Mi corazón empezó a latir al doble. 45 llamadas solo podían significar una emergencia. ¿Le habría pasado algo a uno de los niños? ¿A mis papás? ¿Algún accidente? Durante la ceremonia había puesto mi celular en silencio, como pidió la universidad. Y después, con el torbellino de emociones, ni se me ocurrió revisar si tenía llamadas perdidas, solo mensajes. Con los dedos temblando, marqué de vuelta. Contestó al primer timbrazo. Alicia, gracias a Dios, su voz sonaba aguda, llena de pánico. He estado tratando de localizarte por más de una hora. ¿Qué pasó?, exigí ya caminando rápido hacia el estacionamiento. ¿Todos están bien? En las palabras le salían atropelladas. Estaba trepando en el ridículo tobogán de agua nuevo que Derek instaló, presumiendo con sus primos, y se cayó. Estamos en el Hospital Memorial. El doctor cree que se fracturó el brazo. Voy para allá, dije, echándome a correr a pesar de los tacones. ¿Le duele mucho? ¿Qué tan grave es? Le dieron algo para el dolor, pero está muy sacudido. No deja de preguntar por ti. Esa última parte me atravesó con emociones encontradas. Por un lado, el instinto maternal me dominó, desesperada por llegar con mi hijo herido. Pero, por otro lado, una vocecita amarga en mi cabeza notaba que ahora, de repente, mi presencia era indispensable. Conduje hacia el hospital con la ansiedad a tope, yendo y viniendo entre la preocupación por Isen y el enojo acumulado por toda la situación.
La toga de graduación arrugada en el asiento del copiloto, el birrete aventado atrás, y el estuche con mi diploma cerrado sobre el tablero. El Hospital Memorial estaba a solo 15 minutos del campus, pero el camino se me hizo eterno. Al llegar, encontré un lugar en el estacionamiento de urgencias y entré corriendo, todavía con mi vestido azul marino y el peinado que ya se me deshacía sobre los hombros. La sala de emergencias estaba llena de los casos típicos de un sábado por la tarde. Di el nombre de Isen en la recepción y me mandaron a la Bahía 7. Corrí la cortina y me quedé helada. Isen estaba recostado en la camilla, con el brazo derecho en una férula temporal, la cara manchada de lágrimas pero sereno. A su alrededor no solo estaban Nathan y Sofía, sino también mis papás, Derek y un doctor revisando unas radiografías. Todos voltearon a verme en cuanto entré, con expresiones que iban desde alivio, hasta culpa, y algo que se parecía incómodamente a la lástima. Mamá, llamó Isen, con una voz chiquita e infantil, a pesar de ser ya adolescente. Viniste. Fui directo a su lado, el instinto materno borrando cualquier otra cosa. Claro que vine, mi amor. ¿Cómo te sientes? ¿Qué pasó?, le pregunté, acariciándole el cabello hacia atrás. El doctor se acercó y se presentó como el doctor Ramírez. Su hijo tiene una fractura simple en el radio, explicó, señalando la radiografía. Dolorosa, pero sencilla. Le pondremos un yeso y en unas 6 semanas debería estar completamente recuperado. Asentí agradecida, sintiendo como el alivio me recorría el cuerpo. Un brazo roto era serio, pero manejable. No era mortal, no era permanente. Fue muy valiente, intervino mi mamá, dándole una palmada en la pierna a Isen. Casi no lloró después del susto inicial. La miré con una sonrisa forzada, incapaz de decir algo más. El hecho de que todos estuvieran ahí, rodeando a mi hijo, cuando no se dignaron a estar en mi graduación, me dolía como sal en una herida abierta. Derek dio un paso al frente con cara de arrepentimiento. Gracias a Dios que llegaste, hermana. El campeón no ha dejado de preguntar por ti. Algo en su tono casual, en lo fácil que se comportaba como si esto fuera una reunión familiar cualquiera y no la culminación de una traición profunda, quebró lo poco que me quedaba de compostura. Gracias a Dios que llegué, repetí, con la voz peligrosamente baja. ¿Y dónde estaba antes? Graduándome sola. Mientras toda mi familia disfrutaba de una carne asada. El aire en la sala se volvió denso, incómodo. Nathan me lanzó una mirada de advertencia, suplicando en silencio que no lo hiciera ahí, que no fuera el momento. Pero 5 años de cansancio, frustración y dolor contenidos habían llegado al límite. Acabo de vivir el día más importante de mi vida profesional completamente sola, continué, con la voz temblorosa pero firme. Sin esposo, sin hijos, sin padres, ni siquiera un mensaje de felicitación. Porque una carne asada y una fiesta en la alberca fueron más importantes que 5 años de sacrificio y esfuerzo. Alicia, empezó mi papá, con un tono conciliador. Este no es el momento ni el lugar. ¿Y cuándo sería un mejor momento, papá?, pregunté, sintiendo como las lágrimas me volvían a arder en los ojos. ¿Cuándo vuelva a ser invisible? ¿Cuándo vuelva a ser la responsable de siempre, la que nunca recibe reconocimiento? ¿Cuándo regrese a poner a todos primero, mientras ninguno de ustedes puede darme ni una sola tarde? Mi mamá me miró de verdad confundida. Cariño, no pensamos que significara tanto para ti. Solo es una ceremonia. Solo, una ceremonia, repetí, con la voz hueca. Igual que es, solo, un título. Solo, un logro. Solo, mi vida. Derek, incómodo con la tensión, intentó desviar la situación. Mira, lo importante ahora es que Isen va a estar bien. Fue una emergencia. Y si no hubiera habido una emergencia, lo reté. ¿Alguno de ustedes habría lamentado perderse mi graduación? ¿Hoy habrían pensado en mí, aunque fuera un momento? El silencio que siguió fue respuesta suficiente. Nathan se acercó, poniendo una mano en mi brazo. Alicia, estás enojada y tienes todo el derecho, pero Isen necesita calma ahorita. Podemos hablar de esto después. Volteé a ver a mi hijo, que observaba el drama adulto con los ojos muy abiertos y ansiosos. Sofía estaba junto a él, mordiéndose el labio con nervios. Ellos no merecían estar en medio de esto, atrapados en los resentimientos de los grandes.
Tienes razón, concedí, respirando hondo. Isen necesita que nos enfoquemos en él. Me giré completamente hacia mi hijo, preguntándole sobre la revisión del doctor y asegurándome de que entendiera lo que iba a pasar con el yeso. Mantuve la voz firme y tranquila, guardando mi dolor en un rincón, como lo había hecho tantas veces antes. Cuando la enfermera llegó para llevar a Isen a que le pusieran el yeso, me ofrecí a acompañarlo, necesitando un respiro de la presencia asfixiante de los demás. Mientras caminábamos por el pasillo, Isen se apoyó un poco en mí y me habló en voz bajita. Perdón por perderme tu graduación, mamá. De verdad quería ir a la fiesta, pero papá dijo que estaba bien no ir. Tragué saliva con fuerza. No es tu culpa, cariño. Los adultos tomaron esas decisiones, no tú. Pero estás triste. Sí, admití, sin ver caso en mentirle. Estoy triste, pero también estoy muy orgullosa de mí misma. Y espero que algún día entiendas por qué hoy era importante. Él asintió con seriedad, con una expresión reflexiva que de golpe lo hacía parecer mayor. Yo también estoy orgulloso de ti, mamá. Aunque no te vi recibir ese papelito del diploma. Sus palabras, tan sencillas, fueron el primer reconocimiento genuino que recibí en todo el día, y viniendo de él valían mucho más que si hubieran salido de cualquiera. Cuando a Isen ya le habían puesto bien el yeso, regresamos y encontramos la sala de emergencias vacía, salvo por Nathan, que explicó que mis papás y Derek habían ido a la cafetería por café. Sofía se había ido con ellos, aparentemente más interesada en las máquinas de comida del hospital que en el procedimiento médico de su hermano. El doctor dice que ya podemos llevarlo a casa, me dijo Nathan, entregándome los papeles de alta. Tiene una receta para el dolor que hay que surtir. Asentí de manera mecánica, todavía en modo mamá, priorizando las necesidades de Isen por encima de todo. Yo lo llevaré a casa. Tú puedes recoger la receta. Alicia, empezó Nathan con cautela, sobre lo de hoy. No, ahora, lo interrumpí. No frente a Isen. Justo en ese momento sonó mi teléfono. Era Linda, mi compañera de trabajo, quien me había prometido acompañarme a la ceremonia para apoyarme. Alicia, ¿dónde estás? Te he estado buscando por todos lados. Pensé que nos veríamos junto a la fuente después de la ceremonia. Había olvidado por completo nuestro acuerdo en medio del caos de la emergencia. Linda, lo siento mucho. Estoy en el hospital Memorial. Isen tuvo un accidente. Dios mío. ¿Está bien? Su preocupación fue inmediata y sincera. Se fracturó un brazo. Ya casi vamos de salida. ¿Necesitas algo? ¿Compañía, comida, alguien que recoja la receta? Sus ofrecimientos, tan considerados y tan distintos al comportamiento de mi familia, me hicieron un nudo en la garganta. La verdad, ¿te molestaría venir más tarde? Me vendría bien tener una amiga ahorita. Por supuesto. Llevo la cena. Mándame tu dirección. Cuando colgué, noté que Nathan me observaba con una expresión extraña. ¿Quién era?, preguntó. Linda, del trabajo. Ella sí fue a mi graduación, ya que nadie más lo hizo, respondí con intención. Va a traer la cena más tarde. Antes de que pudiera decir algo más, mis papás y Derek regresaron con Sofía, todos cargando cafés y botanas de la cafetería del hospital. Mi mamá se volcó de inmediato sobre el yeso azul de Isen, mientras mi papá preguntaba por las citas de seguimiento. Derek, en cambio, se quedó un poco atrás, inusualmente callado. Nos vamos a llevar a Isen a casa, anuncié al grupo. Necesita descansar. Nosotros vamos contigo, declaró mi mamá. Vas a necesitar ayuda con la cena y para acomodarlo. No, dije con firmeza, sorprendiéndome a mí misma por lo tajante de mi respuesta. Gracias, pero no. Linda traerá la cena y yo puedo encargarme de mi hijo. El silencio atónito que siguió me dio una pequeña satisfacción vengativa. Pero vinimos desde tan lejos, protestó mi papá. Y pensábamos quedarnos hasta mañana. Pueden regresar a casa de Derek, sugerí con frialdad. Estoy segura de que la carne asada todavía sigue. Yo necesito espacio ahora mismo. Derek parecía a punto de objetar, pero se contuvo. Mi mamá se veía genuinamente herida, pero por primera vez no pude obligarme a poner sus sentimientos por encima de los míos. Nos despedimos de manera incómoda en el estacionamiento del hospital,
con promesas de llamar al día siguiente para preguntar por Isen. Nathan manejó el coche con Isen bien asegurado en el asiento trasero y Sofía, inusualmente callada, sentada junto a su hermano. Yo miraba por la ventana del copiloto, agotada tanto física como emocionalmente. En casa, acomodé a Isen en el sillón de la sala con almohadas para sostenerle el brazo y su programa favorito en la tele. Sofía se retiró a su cuarto, claramente percibiendo la tensión entre sus padres. Nathan rondaba con nerviosismo, esperando la inevitable confrontación. Voy a cambiarme, dije, señalando el vestido azul marino de la graduación que aún llevaba puesto. Luego necesitamos hablar. Arriba, me quité el vestido que debería haber estado ligado a un triunfo, pero que ahora se sentía como el vestuario de una obra fallida. Me puse ropa cómoda, me lavé el maquillaje corrido de la cara y respiré hondo varias veces antes de bajar otra vez. Nathan estaba en la cocina, sacando mecánicamente la bolsa de la farmacia con la receta. Levantó la vista cuando entré. Alicia, sé que estás enojada, empezó. Enojada, ni siquiera se acerca a lo que siento, respondí en voz baja para que los niños no escucharan. Me siento traicionada, Nathan. Sobre todo por ti. Él tuvo la decencia de bajar la mirada, avergonzado. Cometí un error. Pensé que los niños se divertirían más en la carne asada y no me di cuenta de lo importante que la ceremonia era para ti. ¿Cómo que no te diste cuenta? He estado hablando de eso por meses. Te pedí específicamente que me prometieras que estarían ahí, todos ustedes. Lo sé y lo siento. Cuando Derek nos invitó, los niños se emocionaron tanto que me pareció un compromiso inofensivo en ese momento. ¿Compromiso?, repliqué con amargura. Un compromiso implica que las dos partes estén de acuerdo. Tú tomaste una decisión unilateral, darle prioridad a la diversión en lugar de apoyarme. Nathan se recargó en la barra, pasándose una mano por el cabello. Tienes razón. La regué horrible. Pero, ¿un error borra 12 años de matrimonio? ¿5 años en los que te apoyé durante tu carrera? ¿Apoyarme?, repetí incrédula. Te la pasaste quejándote de mi ausencia. Me hiciste sentir culpable por estudiar. Te llevaste a los niños a eventos sin siquiera intentar incluirme. Y justo en el único día en que necesitaba que estuvieras para mí, escogiste la fiesta de mi hermano. Eso no es justo, protestó él. Yo estuve lidiando con el trabajo, los niños y la casa mientras tú ibas a clases 3 noches a la semana. Te apoyé en maneras que ni siquiera notas. Y yo he estado trabajando de tiempo completo mientras estudiaba noches y fines de semana durante 5 años para darle un mejor futuro a nuestra familia, repliqué. Los dos hemos hecho sacrificios, Nathan. La diferencia es que yo nunca, jamás, habría faltado a un momento importante en tu vida. La verdad de mis palabras se quedó flotando entre nosotros. Nathan sabía que tenía razón. Por mucho que se hubiera quejado de mis ausencias, yo siempre había estado presente en sus momentos importantes, reorganizando mis horarios, incluso faltando a clases si era necesario. ¿Qué quieres que haga?, preguntó al fin. ¿Cómo arreglo esto? Negué lentamente con la cabeza. No sé si puedas arreglarlo de inmediato. Necesito tiempo para pensar qué significa esto para nosotros, para saber si puedo confiar en que realmente me valores a mí y a mis logros. ¿Estás diciendo que quieres una separación?, su voz sonó alarmada. No, aclaré. Estoy diciendo que necesito espacio para procesar lo que pasó hoy. Me voy a quedar en el hotel que reservé para mis papás, solo por una semana. Necesito despejar mi mente. Alicia, por favor, sé razonable. Isen tiene el brazo roto, necesita a su mamá. Isen tiene un papá que, al parecer, es perfectamente capaz de tomar decisiones sin consultarme, repliqué con dureza. Estará bien unos días contigo a cargo. Voy a estar al pendiente de él todos los días y regresaré si hay alguna complicación. Nathan parecía querer discutir más, pero se dio cuenta de que no estaba en posición de negarme esa petición. ¿Cuándo te vas a ir?, preguntó. Después de que Linda traiga la cena y les explique a los niños, empacaré esta noche y me iré en la mañana. Como si hubiera sido planeado, el timbre sonó anunciando la llegada de Linda. Traía no solo la cena, como había prometido, sino también un regalo de graduación, un portafolio de piel con mis iniciales grabadas y una tarjeta firmada por varios compañeros de trabajo. Estamos muy orgullosos de ti, me dijo, abrazándome fuerte.
te esforzaste muchísimo por esto. Su simple reconocimiento hizo que se me llenaran los ojos de lágrimas. Eso era todo lo que había querido de mi familia, un reconocimiento básico a mi esfuerzo. Después de cenar, mientras Linda ayudaba a Nathan a recoger los platos, me senté con los niños para explicarles mi ausencia temporal. Ahí se lo tranquilicé diciéndole que lo vería todos los días y que mi partida no tenía nada que ver con su accidente. Solo necesito un poco de calma para pensar, les dije. A veces los adultos necesitamos espacio, igual que ustedes cuando se sienten abrumados. Sofía, más perceptiva de lo que había creído, me preguntó directamente. ¿Esto es porque nos perdimos tu graduación? En parte admití, sin querer mentirles. Me dolió mucho eso. Pero esto tiene más que ver con que necesito averiguar qué quiero para adelante. No es un castigo para nadie. Es solo algo que necesito hacer. Para mi sorpresa, los dos aceptaron la explicación casi sin protestar. Tal vez percibieron lo profundo de mi herida, o quizás simplemente estaban agotados por todo lo que había pasado en el día. De cualquier manera, me abrazaron con más fuerza al darme las buenas noches, como si ya me estuvieran extrañando. A la mañana siguiente, empaqué una maleta pequeña y conduje hasta el hotel del centro, registrándome en la habitación que originalmente había reservado para mis papás. La ironía no se me escapaba. Al instalarme en ese espacio silencioso, sentí una mezcla extraña de tristeza y liberación. Por primera vez en años, había puesto mis propias necesidades primero. La culpa que esperaba sentir brillaba por su ausencia, reemplazada por un nuevo sentido de respeto propio. Durante los siguientes días, recibí una avalancha de mensajes y llamadas pidiendo disculpas. Mis papás me dejaron un correo de voz entre lágrimas, admitiendo que habían sido insensibles. Derek me mandó un enorme arreglo de flores al hotel con una tarjeta reconociendo su egoísmo. Nathan llamó todas las noches, cada vez con un tono más desesperado al darse cuenta de que yo hablaba en serio sobre este tiempo separados. Pasé la semana reflexionando sobre mis relaciones, mis metas profesionales y lo que quería para la siguiente etapa de mi vida. Visité a Eisen todos los días, llevándole pequeños obsequios y ayudándolo a adaptarse a vivir con un solo brazo temporalmente. Fui a comer con Sofía a su escuela, asegurándole que los problemas familiares eran normales y podían resolverse. Hablé con mi jefe sobre el puesto de analista senior, que me habían ofrecido de manera informal una vez que terminara mi carrera. Al final de la semana llegué a varias conclusiones importantes. El comportamiento de mi familia me había mostrado una verdad dolorosa sobre cómo valoraban mis aportaciones y aspiraciones, pero también me dio claridad sobre mi propio valor y los límites que debía establecer de ahora en adelante. Cuando finalmente regresé a casa, estaba lista para las conversaciones difíciles que redefinirían la dinámica de nuestra familia. Una semana después de mi ceremonia de graduación, manejé de regreso desde el hotel con un sentido de propósito que no había sentido en años. Ese tiempo a solas había sido transformador, me permitió procesar mi dolor sin la presión constante de perdonar demasiado pronto en nombre de la armonía familiar. Nathan me esperaba en el porche, con una sonrisa tímida en el rostro. Me ayudó a entrar la maleta, la casa estaba sorprendentemente limpia y en orden. Después me enteré de que había contratado un servicio de limpieza, un gesto que reconocía todo el trabajo doméstico que normalmente yo cargaba junto con mis otras responsabilidades. Los niños están en la escuela, dijo. Pensé que deberíamos hablar en privado primero. Nos sentamos en la mesa de la cocina, escenario de tantas comidas familiares y tareas escolares. Ese lugar tan familiar resaltaba cuánto había cambiado todo en tan solo una semana. He estado pensando mucho en nosotros, empezó Nathan. En cómo te he dado por sentada, en cómo fallé en apoyarte cuando más lo necesitabas. Asentí, valorando su franqueza. Yo también he estado pensando, respondí, en lo que necesito de este matrimonio de aquí en adelante. Dime, pidió, y quizá por primera vez en años, parecía genuinamente dispuesto a escuchar. Necesito respeto por mis logros, no solo palabras vacías. Necesito una pareja de verdad que valore mis metas tanto como las suyas y las de los niños. Necesito dejar de ser la mamá por defecto, la que limpia por defecto, la que siempre queda al último. Nathan no se puso a la defensiva como lo hubiera hecho antes. En cambio, reconoció la verdad en mis palabras. Te mereces todo eso, dijo. Ahora veo cómo te he dejado en último lugar, incluso mientras me quejaba de tu ausencia. Fue injusto e hipócrita. Platicamos durante horas,
con más honestidad de la que habíamos tenido en años. Nathan confesó sus propias inseguridades sobre mis estudios, temiendo que yo creciera profesionalmente más que él. Yo compartí mi resentimiento por cargar con la responsabilidad mental de la familia mientras terminaba mi carrera. Hablamos de cambios prácticos, como contratar ayuda ocasional para la casa y dividir de manera justa las responsabilidades con los niños. Cuando ellos regresaron de la escuela, tuvimos una reunión familiar. Ethan, con su yeso ahora lleno de firmas coloridas de sus compañeros, escuchó serio mientras les explicábamos que estábamos trabajando en algunos retos, pero comprometidos a ser más fuertes como familia. ¿Eso significa que te vas a quedar, mamá?, preguntó Sofía, con voz bajita. Sí, le aseguré. Pero también significa que algunas cosas van a cambiar. Pronto empezaré un nuevo puesto en el trabajo con más responsabilidades y todos en esta familia necesitamos ayudar más en la casa. Para mi sorpresa, los dos aceptaron enseguida. Ethan se ofreció a encargarse de cortar el pasto cuando su brazo sanara, mientras que Sofía quiso hacerse responsable de separar la ropa para lavar. Parecían casi aliviados de tener maneras concretas de colaborar en el hogar. En los días siguientes, tuve conversaciones igual de directas con mis papás y con Derek. Los invité por separado, porque no quería sentirme rodeada en pláticas tan difíciles. Mis padres llegaron primero, trayendo regalos y disculpas. Mi mamá me entregó una tarjeta con un cheque grande adentro, claramente esperando comprar mi perdón. Se lo devolví, suave pero firme. Esto no se trata de dinero, le dije. Se trata de reconocer un patrón que ha estado presente toda mi vida. Los eventos de Derek siempre son prioridad. Sus logros se celebran, mientras que los míos se minimizan. Mi papá se veía genuinamente sorprendido. No teníamos idea de que te sintieras así, Alicia. Ese es parte del problema, respondí. Nunca preguntaron. Nunca se dieron cuenta. La conversación fue incómoda pero necesaria. No pedí promesas dramáticas ni disculpas entre lágrimas. En su lugar, establecí límites claros para nuestra relación de ahora en adelante. Ya no aceptaría cancelaciones de último minuto ni ser tratada como una prioridad secundaria en los asuntos familiares. Tampoco seguiría agotándome tratando de ganar una aprobación que siempre le dieron a mi hermano sin esfuerzo. La visita de Derek fue igual de reveladora. Sin la presencia de mis papás o de mis hijos como amortiguadores, se vio obligado a enfrentar su papel en la dinámica familiar. Nunca intenté opacarte a propósito, insistió. La intención no borra el impacto, le contesté. Tu carne asada pudo haber sido en cualquier otro fin de semana. Escogiste el día de mi graduación y luego te negaste a cambiarlo. Para su crédito, Derek no puso excusas. Tienes razón. He sido egoísta. Creo que me acostumbré a ser siempre el centro de atención en esta familia. Llegamos a un entendimiento que iba a requerir esfuerzo constante para mantenerse. No esperaba que décadas de patrones cambiaran de la noche a la mañana, pero ya no estaba dispuesta a aceptar ser una nota al margen en mi propia historia familiar. Las semanas siguientes trajeron una sanación gradual. El brazo de Ethan se fue recuperando poco a poco, un recordatorio visible de cómo la resiliencia puede surgir después de una herida. Mi ascenso a analista senior se concretó, con un aumento de sueldo considerable y una oficina privada. El ingreso extra nos permitió contratar un servicio de limpieza semanal, aliviando parte de la carga doméstica que había contribuido a mi agotamiento. Nathan cumplió sus promesas, asumiendo más responsabilidades como papá y esforzándose en celebrar mis logros profesionales de manera pública. Los niños, al ver a sus padres modelar nuevos comportamientos, empezaron a mostrar más aprecio por mis aportaciones tanto en el trabajo como en la casa. Quizá el gesto más significativo llegó un mes después de mi graduación, cuando Derek organizó una pequeña fiesta sorpresa específicamente para celebrar mi maestría. Invitó a mis amigos cercanos y colegas, mandó hacer un pastel con los colores de mi universidad y dio un discurso reconociendo mi determinación e inteligencia. Mis papás asistieron llevando una fotografía profesional mía con la toga y el birrete, encargada a un fotógrafo de la universidad. Fue una noche hermosa, pero su significado iba mucho más allá de la celebración en sí. Representó un cambio en la manera en que mi familia veía mis logros, un reconocimiento de que mis metas merecían la misma atención y respeto que las de cualquier otra persona. Mientras me preparaba para colgar mi diploma en mi nueva oficina, reflexioné sobre el camino inesperado que siguió al día de mi graduación.
Lo que debía haber sido una simple celebración terminó convirtiéndose en un catalizador de cambios profundos en mis relaciones más importantes. Aprendí que, a veces, el mayor regalo de la educación no es el título en sí, sino el autoconocimiento que viene con él. Aprendí que defenderme no significaba perder a mi familia, sino construir vínculos más sanos basados en el respeto mutuo. Descubrí que poner límites, aunque al inicio duela, al final permite relaciones más auténticas. Y, sobre todo, entendí que mi valor no lo determinan los reconocimientos de los demás, sino mi propio sentido de logro e integridad. Los asientos vacíos en mi graduación al principio se sintieron como un rechazo, pero al final me llevaron a comprender mejor mi propio valor y a tener el valor de exigir que los demás lo reconozcan también. A veces, las heridas más profundas nos llevan al crecimiento más significativo. ¿Alguna vez has tenido que defenderte frente a familiares que te daban por sentado? ¿Cómo lo manejaste? Cuéntame tu experiencia en los comentarios. Y no olvides darle like y suscribirte para más historias sobre cómo navegar la dinámica familiar y encontrar tu voz. Gracias por acompañarme en este camino, y recuerda, tus logros merecen celebrarse, aunque a veces tengas que ser tu propio fan número 1.